Bueno, aquí estamos. Bueno, poco voy a empezar yo para recordar algunas cosas. Veo que la mayoría de los que están aquí, este, bueno, están en contacto asiduo o trabajan en las artes visuales o participan de alguna u otra manera. Así que hablar sobre curaduría, bueno, cosas que ya sabrán, pero de todas formas, yo para introducir, recordar algunas cuestiones mínimas y que justamente hoy, digamos, después de más de 30 años o unos 30 años de curaduría en Córdoba, quizás podemos tener, no, quizás no, ya tenemos algunas definiciones y algunas cuestiones más claras respecto a qué es la curaduría. Para decirlo de una manera sencilla, bien, la práctica curatorial se trata básicamente de construir un relato y ese relato, no me tires la mesa, y ese relato es en la disposición de unas piezas en un espacio o una disposición espacio-temporal, ¿no? Las tareas, justamente lo que se ha ido definiendo con el tiempo es qué es o qué son las curadurías, en términos de que hay diferentes formas de hacer, de curar, y las tareas que consiste eso, ¿no? Entonces, la importancia de tener una idea curatorial, la investigación, la selección de piezas y de artistas, el diseño de montaje y toda la labor de gestión y producción y coordinación con los diferentes actividades o departamentos de acuerdo a donde uno trabaje. Es decir, prensa y comunicación, etcétera. Es un trabajo, digamos, que requiere múltiples conocimientos diversos, un trabajo de relación con diferentes actores del campo artístico. Quiero decir, el diálogo o la relación que se establece con un artista es muy diferente o puede llegar a ser muy diferente al que se establece con el técnico de montaje o con un funcionario o una persona que dirige un espacio del tipo que sea. Este tipo de cosas las podemos tener más claras hoy, pero sin embargo, justamente cómo en Córdoba aparece la curaduría y en relación a cómo también aparece en otros escenarios, en otras ciudades, en otros países. En el caso de Córdoba, que es el que me interesa hablar, podemos pensar, yo voy a partir de los años 80, podríamos recuperar hacia atrás, por supuesto, muchos otros momentos, pero a partir de los años 80, por una cuestión en parte obvia, que es la recuperación de la democracia y por lo tanto de toda una situación en relación al arte y la cultura. Y ese momento, tengo que aclarar que esto no es, que sería interesante, digamos, que fuera parte de una investigación, quizás, en hacer una historia de, quizás más o menos de esto, ¿no? de la práctica curatorial, pero es más, recurro más a la memoria, ¿sí? Y a la percepción, que en todo caso aquí compartiremos las diferencias o los recuerdos en cada caso de cada uno. Pero los 80, básicamente, desde mi recuerdo y mi percepción, fue un momento donde todo era autogestivo. Un momento donde lo estatal, digamos, estaba destruido y, bueno, en vías de recuperación, pero de lenta recuperación. Y por lo tanto, todo lo que, en general, todo lo que se hacía, casi todo, estaba hecho por artistas.
Entonces, crear espacios, organizar exposiciones, producir la obra, escribir sobre arte, todo. De alguna manera, yo creo que esto también condicionó y produjo que muchos artistas, o los que comenzamos siendo artistas, ocupáramos otros espacios en función de la necesidad. Es decir, básicamente que no había quien lo ocupe. O sea, eran actividades que había que hacer y no había especialistas ni otras personas que no fueran los propios artistas que pudieran hacerlo. Entonces, ese momento de los 80, retorno, ese momento, entonces, de los 80, a nivel de exposición, uno podía ver principalmente esto, ¿no? O sea, grupos de artistas, ¿sí?, que organizaban una exposición y, por ejemplo, se ponían en el Centro Cultural General Paz, ¿no?, lugares de ese tipo, galpones, lugares intermedios, etcétera. Galerías también, Jaime Conci, bueno, entre otros. Entonces, por un lado, a nivel de exposición había lo que podemos decir la colectiva, ¿sí?, que la colectiva era, un punto es como, bueno, organicemos una exposición. No había a lo mejor demasiada idea, sino simplemente un grupo de amigos artistas, ¿no?, o más o menos, que decían, bueno, che, yo voy a mostrar esto, estoy haciendo esto, ¿sí? O sea, no había una idea, una idea más que la cuestión de las relaciones de amistad o las ganas de hacer una exposición, pero también empezaban a ver, y por eso yo creo que son como indicios de lo que podría ser una práctica curatorial, porque empezaba a ver esto, artistas que se organizaban y organizaban en función de una idea, ¿no?, y producían obra para esa exposición a partir de diálogos, discusiones, charlas sobre qué tipo de exposición vamos a hacer. Entonces, de alguna manera había ahí una idea que hoy podríamos llamar curatorial, ¿no? A su vez, sí, bueno, principalmente eso en los 80, y ya voy a recurrir a la mejor memoria de Daniel Capardi, quizás, y empiezan a haber algunas exposiciones que vienen, que llegan, pero que todavía no hay una denominación quizás de curador o curadora para esas exposiciones, ¿no? Algunas que se hacen en el Chateau, bueno, en el Carafa y demás, que vienen como paquetes, pero que ya vienen con alguna persona que organiza, que no son los artistas, que organiza. Y estoy recordando algunas exposiciones que vienen del ICI, del Instituto de Cooperación Iberoamericana, que hoy es el Centro Cultural de España en Buenos Aires, que estaba Laura Buchelato, ¿no?, y que trae algunas cosas. Yo miro a alguna gente que quizás comparte la memoria esta. Pero bueno, son como indicios de esto, ¿no? O sea, que hay una persona externa que organiza la exposición y que hay una idea más o menos de lo que se lleva, lo autogestivo sobre todo. Y es en los 90 donde ya aparece fuertemente, digamos, donde emerge en Córdoba la figura y la actividad curatorial. Pero claro, todavía bastante indefinida, ¿no? Es decir, aparece con fuerza, empiezan a aparecer exposiciones y visitas de curadores a Córdoba, ¿sí?, y exposiciones que ya vienen ya con la denominación curatorial. Yo voy a hacer una referencia personal porque, bueno, me voy a vivir a España y en el 93 ya me encuentro en España con exposiciones donde hay curadores, ¿sí? Entonces, mi contacto principal ahí
con exposiciones fue ese, ¿no? Mi conocimiento fue ese. Y la primera exposición que yo curé, y que no, claro, y quizá parezco, bueno, en España era comisario, ¿no? Un nombre, uno es curar y el otro es pegar, que la curaduría tiene las dos cosas quizá. Bueno, y ya ahí en ese momento, pero fíjense, de un lugar muy intuitivo, esto lo cuento de persona, pero como fenómeno de una situación, ¿no? Desde un lugar intuitivo, o sea, sin ningún tipo de formación respecto a eso, mi conocimiento, o sea, ver cómo trabajaban, ¿no? Entonces, ver un par de exposiciones, ver que hay una idea curatorial, que hay un texto curatorial, que hay una idea, etcétera, que hay una selección. Y entonces yo organizo una exposición en Casa de América con artistas de Córdoba y ahí hago una investigación, pero siempre es un lugar intuitivo, o sea, nadie me dijo que tenía que hacer una investigación, ¿no? Intuitivo y de esto, ¿no? Del contacto con otras exposiciones. Entonces investigo una serie de exposiciones que se estaban haciendo en Europa en relación al arte, no solamente al arte, bueno, Cocido y Crudo fue una de esas, que tomaba arte de Latinoamérica, de África y demás. Sobre todo me centro en ese momento en Gerardo Mosquera, curador latinoamericano, y estudio un poco su trabajo. Con todo eso, hago la exposición, bueno, viniéndome a Córdoba y visitando talleres de artistas. Pero digo, esa construcción desde la práctica misma, ¿no? Es decir, bueno, ver cómo más o menos cómo se hace, pero sin tener ningún tipo de, ni siquiera un curador que me dijera, mira, esto se hace así, sino, y la gestión y la producción lo mismo, porque yo vengo a Córdoba y voy a Secretaría de Cultura en ese momento y nadie tenía idea en la Secretaría de Cultura de Córdoba de cómo sacar una obra del país. O sea, tuve que investigar en Aduana Argentina, en el Fondo Nacional de las Artes, etcétera, cómo se hacía eso. O sea, toda la parte de gestión y producción tuve que aprenderla sola también. Pero esto lo estoy diciendo nada más que como fenómeno de cómo surge la curaduría en Córdoba y en Argentina. Entonces, en los 90, creo yo, sería como otro momento. Apunté algunas cosas, ¿no? Pero que todavía, como digo, es como muy en la práctica y hay bastante de indefinición, es decir, se dice curador o curadora o curaduría y en realidad es una organización de una exposición, no es todavía propiamente una curaduría o es un diseño de montaje. Eso hasta el día de hoy todavía hay como, a pesar de lo que conocemos, como ciertos exposiciones que en realidad son un diseño de montaje y se dice que es una curaduría, ¿no? Cuando la curaduría comprende muchas más otras cosas. Pero en ese momento hay toda esa situación. Y ya en el 2000, en la década, digamos, iniciando el 2000, esto, bueno, se produce, bueno, y en Córdoba hay bastante de esto. Y ahí ya a partir del 2000 empieza, bueno, cada vez mayor definición, mayor claridad. Aparece, bueno, pero ya ha transcurrido bastante los 2000, quizás 2000, no sé, no tengo una fecha ahora precisa, pero 2000, capaz que 2008, 2009, 2010. Bueno, fíjense, qué sé yo, en el España-Córdoba se organizó que bueno, yo estaba coordinando eso, que es unos encuentros, no era un ciclo, exactamente, un ciclo sobre curaduría, que duró el 2009 y después sacamos un libro en el 2010, y ahí invitamos varios curadores, bueno, se hizo muchas actividades durante un año, y en ese momento, o sea, 2009, se nombraba, digamos, como la única persona, la única curadora con formación curatorial en Argentina era Victoria Norton, en el 2009, que había estudiado en Estados Unidos, ¿sí? O sea que después aparecen, ahora hay carreras de curaduría en Buenos Aires, aquí en Córdoba todavía no. Yo para que vean cómo va
¿no? Como llegando a esos lugares de especialización y de claridad de a poco. Y en ese momento, después del 2000, también se produce un debate fuerte, digamos, hay como muchos encuentros y situaciones hablando de la curaduría, un debate fuerte sobre el poder que los curadores y las curadoras tenemos sobre qué, sobre el discurso, sobre el arte, de alguna manera, ¿no? La legitimación de poéticas y de artistas. Y también una fuerte confrontación y también una queja de muchos artistas, ¿no? En función de no estar incluidos o de estar fuera de determinada selección. Y también, esto también a nivel internacional, del predominio, ¿sí? De la figura, pero también del discurso, ¿sí? Y del relato del curador o de la curadora sobre las obras. Es decir, como más importante, vamos a decirlo así, como mayor reconocimiento a los curadores y curadoras y al trabajo ese del expositivo que a las propias obras, ¿no? Entonces ahí hay una disputa que se genera muy fuerte en esos años. Y después, bueno, ya estamos en la actualidad, que podría ser que esos ánimos se calmaron y bueno, no sé, habría que ver qué está sucediendo en la actualidad. Yo, bueno, quería hacer un poco este relato. Es importante para mí señalar esto del origen y cómo aparece en ese lugar por parte de los artistas haciendo trabajos curatoriales, porque es algo que se continúa hasta hoy. Creo que es una característica, no sé, que quizás podríamos nombrar como propia, ¿sí? Como de contexto, ¿no? Y que creo que podría ser pensada y leída de una manera particular, ¿no? Pensando bueno, desde dónde uno trabaja y la formación que tiene, el pensamiento que tiene, si eso incide, digo, si el curador o curadora es historiador del arte o es de la filosofía o es de la... Digo esto porque son los que más aparecen, ¿no? Formación desde la comunicación, por ahí de las letras, de la filosofía y de la historia, y historiadores, ¿no? Creo que sobre todo me parece ahí, y artistas. Y quizás, no sé, habría que, no sé, otra vez, a través de una investigación, podría verse si ese tipo de condición, de formación o de lugar donde trabaja un curador o curadora, es notable o tiene algún tipo de marca que sea relevante en sus propuestas curatoriales, ¿no? Bueno, yo no sé, yo quería hacer como una introducción al respecto y quizás pasarte la palabra. Hola. Bueno, la verdad que cuando pensamos en la charla esta, yo creo que me habías comentado que me iba a referir a la década del 80, 90. Me hablaste un poco de la década del 80. Y la década del 80, en realidad, cuando, digamos, la palabra curador, sí hay que pensar en alguna agenda de temas y para resolverlos o intentar responderlos. Creo que se lanza en Córdoba, yo creo que leí la palabra curador desde la arquitectura. No creo que sea porque sí, estudiando un poco la historia del arte de Córdoba, el arte moderno entra por la arquitectura y no por la pintura o las artes plásticas. Y el término curador ya existía en Europa. Digamos, en el año 85 yo volvía de Francia y por de pronto, no sé, ya había pasado, digamos, la etapa en donde Punto Sulten había dirigido el Centro Pompidou o Siman había curado Cuando las actitudes devienen formas, que fue el desembarco del arte conceptual en el año
79 en Berna, Harald Seaman. Y después viene ser comisario general en Documenta, creo que fue a mediados del 80, 84, algo así como eso. Y hablo de esos dos curadores porque fueron como con los curadores más importantes, digamos, o referentes de las generaciones de curadores que vienen después. Mientras tanto, en Córdoba, efectivamente, estábamos en el retorno a la democracia, estamos todavía en una suerte como de postdictadura. Empezaba a circular la información, cosa que no había ocurrido en la época de la dictadura. Pero mientras tanto la escena, digamos, de Córdoba, la palabra escena no existía. Las galerías de arte eran espacios bastante precarios. La idea de la caja blanca, el cubo blanco moderno no existía, por más de que de alguna manera era una suerte de dispositivo expositivo que ya había pasado y había sido criticado. Los artistas de Córdoba, hasta los de la generación intermedia, creo que hoy lo hablábamos, no habían hecho muestras individuales. Es decir, era muy común que se juntaran 4 o 5 y mostraran su actualidad a través de 3 o 4 pinturas o 3 o 4 obras en una exposición colectiva. Si hablamos nosotros de curaduría de exposiciones, quiero decir que el concepto de exposición, digamos, ese término que es realmente el dispositivo discursivo del arte, la exposición para el artista mismo, no había posibilidad de profundizarlo por una serie de, en ese momento, falencias, ¿no? Los roles estos que vos señalás, como que de repente, digamos, el artista tenía que hacer todo, eran reales. Pero además había un agravante, por ejemplo, a la hora de escribir. En realidad, nosotros venimos en ese momento de generaciones de artistas que eran prácticamente ágrafos. No sabían, apenas sabían leer y escribir, creo yo. Es decir, que de alguna manera la redacción de un texto crítico era muy difícil. No había mucha bibliografía y empezaba entonces a entrar mucha bibliografía del lado de los españoles, porque de alguna manera ya estaba dado, digamos, en la Argentina esta especie como de desplazamiento del Centro de Arte y Comunicación, dirigido por Glusberg, por el Centro Cultural de España, el ICI, el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Década del 80. Década del 90 entraría, creo yo, el Centro Cultural Rojas, que sería como una tercera etapa, digamos, o una tercera generación institucional desde lo privado, por más de que el Rojas era el brazo de extensión universitario de la UBA, ¿no es cierto? ¿Qué otro dato, digamos, dentro del contexto de la década del 80 en Córdoba? Bueno, la situación de los museos, que siempre estaba atravesado por problemas presupuestarios, pero además había problemas organizativos. No se tenía muy en claro cuál era un organigrama, por ejemplo, un esquema de organización básico para los museos. Por ende, los museos no eran espacios flexibles ni fácilmente adaptables a lo que podría llegar a estar ocurriendo, digamos, en el contexto, en el mundo, en el contexto inmediato, quiero decir. Y había, creo, otra cosa más, o sea, en Córdoba. En Córdoba había, digamos, muy poco, lo que hoy se podría decir, interpelación de la historia. La historia era una cosa casi definitiva, muy estable, en donde nadie preguntaba absolutamente nada, eran como aguas verdaderamente calmas. El arte, de alguna manera, también era muy fácil de, si querés, de conocerlo e incluso de practicarlo, porque hasta la década del 80 nosotros tenemos corrientes que hoy se podrían llamar corrientes hegemónicas, ¿no? Es decir, estábamos en la reivindicación de los neos, el neoexpresionismo, la bad painting, etc. Después los neogeos vendían después. Y yo creo que esa era un poco las características de esa época.
La palabra curador, yo lo asocio, yo personalmente la asocio con una especie de gesto colaborativo. ¿Sí? Ayudaba de alguna manera a mis amigos, me pedían que escribiera un texto, que los ayudaran en el diseño de una exposición, etcétera, etcétera. Yo ya en ese momento trabajaba en el Museo Carafa en el área de investigación. Y además, bueno, digamos, tenía mi práctica artística. Había ganado el premio Braque y venía de París, eso fue hacia el año 84-85. A la hora de contar un poco las experiencias, bueno, en el año 85 hice mi primera muestra en la Galería Conci. Me acuerdo que hacía las veces de directora artística Dolores Cáceres, que tenía bastante idea de cómo era el tema de la exposición, por más de que ella era muy joven. Y de alguna manera a mí me llamó mucho, digamos, el trabajo, saber que podía tener un interlocutor y suplir un poco esa división de trabajo al no haber roles. Además estamos hablando de una galería de arte, ¿no? Creo que esa es un poco la situación de Córdoba. La situación de Córdoba, por otra parte, tiene que ver con medios en donde no había crítica de arte. Obviamente, digamos, lo que se puede llegar a discutir sobre identidad institucional, hoy, en ese momento ni siquiera se discutía. Yo creo que hoy todavía se puede seguir discutiendo ese tema. Las colecciones, por ejemplo, eran verdaderos depósitos que estaban totalmente cerrados. No salían las obras de una colección, digamos, a exposición. Cuando salían realmente los guiones eran como muy elementales. No había una idea de un guión de exposición. Entonces, volver un poco a lo que decía antes, la exposición es una cosa que no ha sido pensada, digamos, en ese momento con la sofisticación con que se puede pensar hoy, ¿no? Entonces, la palabra curador era una palabra que de alguna manera estaba en una especie de horizonte incierto, es decir, se podría, porque en realidad, si uno se pone a pensar en esa época, uno no termina de entender que las exposiciones ni siquiera estaban para ser administradas, ni siquiera había una idea de organización dentro de la exposición. Eso me llevó bastante tiempo. Yo creo que cuando llego a la gestión del Museo Carafa en el año 2000, 1999, me encuentro básicamente con una suerte de cursograma, de lista de funciones para terminar en el vernizaje. Desde, no sé, tener una idea, armar un corpus, diseñar un guión, etcétera, etcétera. Son como muchos pasos. La palabra curador me parece que llega a través de publicaciones de afuera. Por ejemplo, no tanto por los... circulaban las revistas alemanas, Poleguete, que fue en la época de la dictadura un lugar en donde uno se podía informar de lo que estaba ocurriendo afuera, aunque más no sea Alemania. Y empezaron a aparecer las publicaciones de ARCE, la Asociación de Revistas Culturales Españolas. Es decir, por ejemplo, El Paseante, Lápiz, Ajo Blanco, El Topo, Viejo Topo, etc. En donde la palabra curador... Sí, que es comisario en España. Sí, que es comisario, la palabra comisario ya existía. Y después algunos tratan de establecer una diferencia entre el comisario y el curador. Y otros que no. Pero en realidad la palabra curador es mucho más de acá, digamos, mucho más próxima a nosotros, a esta época, que la palabra comisario. En realidad los museos, tampoco, digamos, los museos europeos, aquellos que tienen grandes colecciones, no tienen directores, suelen tener conservadores. El conservador, la figura del conservador es tan o más importante que la del director. Entonces, pero ya uno puede advertir, digamos, perfiles en los curadores. Cuando yo decía Ulten o cuando decís Siman. Y Siman era un tipo más formado dentro de un museo, desde archivero, investigador, montajista,
Y de alguna manera, digamos, creo que yo a Siman lo conocí curando la Bienal de Venecia hacia el año 2002, en esa época. Y me lo presenta a mí un tipo que yo lo habíamos traído a Córdoba, que es Passive Cortum. Eso fue en el año 2001, cuando queríamos hacer una bienal. Acá desembarcaron como 7 curadores y trabajábamos a puertas cerradas. Hablando de los espacios de formación de los curadores, Cortum fue director durante mucho tiempo de Bar College, que tiene un programa curatorial tal vez el más importante hoy. Pero y el otro perfil es un perfil que tiene mucho que ver con la aparición, digamos, de un artefacto nuevo en la década del 80 y un poco antes. Obviamente, digamos, la vanguardia de eso fue el Pompidou, que son los centros de arte. O sea, no hay más museos. O sea, se empiezan a construir centros de arte de una forma muy rápida. Te diría que se construyen más centros de arte en ese momento en Europa que catedrales en la Edad Media. Entonces, y entonces ahí... el Chateau aparece un poco con esa idea, ¿no? El centro de arte. Bueno, ahí voy a esto. Pero en realidad me quiero quedar en el Pompidou, que era como el paradigma del centro de arte, que hacía mucho hincapié en el tema de comunicación, en ser un centro de documentación, y obviamente había un museo, que era el Museo Nacional de Arte Moderno, que eran en ese momento 2 pisos. Después el resto era un espacio de distintas actividades, pero no era un museo. Y Ulten estaba trabajando ahí, dirigiendo eso con una expectativa más puesta, digamos, en la comunicación. Y ahí aparecerían como las 2 vertientes, tal vez, puede haber otras. Se me ocurre, digamos, por las figuras que había en ese momento. Y ya había otros curadores, había una segunda generación de curadores o tercera generación. No, el Centro de Arte Contemporáneo es una cosa interesante porque se piensa como un centro de arte, pero esto fue una discusión que dio Romero Brés cuando vino acá. Y entonces creo que fue un acto fallido ubicarlo en donde está ubicado. Y esto es lo primero que señaló Romero Brés. Es decir, un poco utilizando ciertas definiciones de Marshall McLuhan, ¿no? O sea, un espacio de comunicación o un centro de arte son espacios de mucho intercambio, es decir, serían los espacios calientes de McLuhan. Y obviamente no lo puedes poner en el campo, ese lugar, tendría que estar en el centro de la ciudad. Esto fue un poco el pointing que hace Romero Brés. Y un poco es desatendido esa idea, que me parece una observación muy lúcida de parte de él. Después, en realidad, digamos, yo digo que ese centro de arte se comportó siempre como hoy se comporta en la mayoría de los museos en Córdoba, por no decir todos, como verdaderas salas de exposición. Porque en realidad son muy pocos los museos que tienen su propio patrimonio, debe haber 3. Hablo de los museos de arte. Y en ese momento, ese centro de arte, que no necesariamente tenía que tener una colección, empieza a formar una colección. Y creo que es una colección de grabados realmente muy interesante. Pero no necesariamente tenía que tener una colección. Entonces yo creo que a partir de ahí, a partir de esas fallas tipológicas, que duran creo que hasta el día de hoy, digo, ese perfil identitario que tiene que tener cada institución, lo tienen desde ese momento y mucho antes. O sea, vos te pones a pensar en el Museo Carafa, que es un museo de bellas artes, y de repente se exhibían muestras de arte contemporáneo, ¿no? Debo decir que eso es un museo de bellas artes. Acá hay un problema de pliegue y no de categorías que tienen que ver un poco con la subalternidad, historia de la subalternidad latinoamericana respecto, digamos, a los países centrales. Digamos, son modernidades distintas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Creo que eso fue muy trabajado ya. Ahora, hasta ahí llego con la década del 80, digamos, que era una cosa, un bombaoleo, en donde de repente la palabra curador me parece que todavía no estaba. A ver, década del 90.
Y la década del 90, bueno, fue una década donde me parece que, no sé, me cuesta mucho, digamos, hablar en primera persona y acordarme lo que hice, pero me parece que estábamos trabajando un programa muy fuerte en el Museo Carafa, que era un programa de construcción de discursos, que se llamó El Día Electrónico, donde se ponía mucho énfasis en difundir las prácticas de ese momento, contemporáneas. Se trabajaba con soportes que no eran la obra, o sea, se trabajaba mucho video y cine, se difundían algunas publicaciones, se trabajaba mucho, digamos, la técnica del seminario y de la charla. Bueno, no me acuerdo. Había un programa de radio que duró casi 10 años, terminó siendo un programa de la Universidad Tecnológica Nacional. Y bueno, después hubo muestras. Creo que se hizo una muestra de Petoruti, que era una muestra de un solo cuadro, que tomó todo el Museo Carafa, que en ese momento eran lo que vendría a ser hoy la sala 2 y 3, que era una muestra de un solo cuadro que forzó de alguna manera la aparición de archivos exhibibles, por ejemplo, fotos, textos, catálogos, cosa que ahí aparece algo que está como plegado, digamos, a lo que podría ser un recurso de arte conceptual, ¿no? Digamos, esto de la desmaterialización, ¿no? Y yo creo que después está la muestra del Día Electrónico, que tiene que ver mucho con el desembarco del videoarte en ese momento. Yo había trabajado en videoarte en Europa, y de hecho que la muestra que se hizo en Conci, creo que la segunda muestra, ¿Quién puede vivir en esta casa?, es una videoinstalación. Yo creo, perdón, creo que esto, ¿no? Se están nombrando son estos indicios, ¿no? Quiero hacerte una pequeña cosa nada más. Respecto, digamos, al tema de programar y programar, sobre todo obras que tienen que ver con un tipo de práctica que no existían acá. Y esto es una cosa que lo pensé mucho tiempo después. Y tiene que ver mucho con las responsabilidades intelectuales. Y sobre todo cuando de repente en un medio no hay una tradición y tenés que incorporar una tradición nueva. Entonces me parece que es una cosa también importante de reflexionar a la hora de pensar, digamos, en el rol del programador, ¿viste? Perdón. No, yo creo que justo nombraste otra vez como algunos datos de indicios de esto, de emergencia o ¿no? De posibilidades de una práctica curatorial, digo lo de Conci con vos, Dolores Cáceres, o lo del Día Electrónico, ¿no? Que también, ¿no? Trabajar bajo una idea, hacer una selección, es decir, no es hagamos una muestra de videoarte, digamos así, ¿no? No, el Día Electrónico se trabajó fundamentalmente con el corpus de Paul Virilio, que en ese momento era el filósofo de la velocidad, que nosotros traducimos un trabajo de Virilio, después fue muy traducido acá. No creo que más de 3 o 4 obras, pero básicamente eso fue el corpus del Día Electrónico. El Día Electrónico no se agotaba en videoinstalaciones, que eran varias videoinstalaciones. Yo creo que al día de hoy es el desembarco de equipamiento de video más grande que se hizo en Córdoba. Estoy hablando de una muestra del año 91 o 92, por ahí, ¿no? ¿El Día Electrónico? Exactamente. No, 93. O 93. Sí. Bueno. Y después había toda una franja de seminarios, después había pase de video, viste, cosa que era una cosa nueva en ese momento, ¿no? Y de seminarios, no sé, no me acuerdo muy bien, pero qué sé yo, me acuerdo que estaba, ¿sabes que no me acuerdo bien? Pero vino Reinaldo Ladaga, me acuerdo que hubo un diálogo con Barón y se interpretó una pieza de John Cage con piano preparado, inédita. Ocurrieron cosas interesantes.
El recital de Melero, también Melero. ¿Te acordás cuando apareció ese trabajo dentro de lo que era una galería como la de Jaime Conci, que en realidad se trataba de un anticuario, donde había una sala grande central que eventualmente se utilizaba para hacer muestras, pero es una galería que empieza con la primera muestra con todas las paredes pintadas de color naranja, por ejemplo, y con una planta de luces muy precaria, o sea que todo, no sé, creo que no está funcionando. Hola. Ah. Y no me quiero olvidar que cuando nosotros encaramos la idea de trabajar en la galería y este proyecto que duró apenas, yo no sé si duró menos de 2 años, por lo menos lo que yo, mi intervención dentro de esa galería, no quiero dejar de nombrarlo a Charlie Espartaco. ¿Te acordás que vino a hacer un seminario en el mes de febrero, por decirte que hacía 45 grados? Y el público de Conci era un público de mujeres con peinados altos que no entendían absolutamente nada de lo que estaba hablando Espartaco. Y creo que ese contraste fue lo que más nos llevó a ir, o sea, a poner las cosas un poquito más adelante. Espartaco hablaba con una terminología que nosotros desconocíamos como operador cultural y operador de arte, y que eran... no escuchábamos ni siquiera dentro de las escuelas de artes esa terminología, y él la trajo junto con una cantidad de conceptos que creo que por lo menos a mí me ayudaron mucho a después hacer toda una programación dentro de la galería que termina en esa muestra de video instalación que tenía un circuito cerrado, que incluso estoy hablando del año 85, 86, 85, 86. Y gran debate, luego de una publicación de Lisi que quiere contar una historia del videoarte en la Argentina, y en realidad la discusión es sobre la primera videoinstalación. Sí, porque en realidad la otra pieza es una pieza de la década del 70 que es de David Lamelas, pero es un video wall. Sí, era un espacio como cotidiano destruido, una casa, y creo que había una especie de personaje que era una especie de robot, una mezcla de... Creo que hoy, si te digo Frankenstein, es una cosa como una metáfora, pero totalmente inexacta, qué sé yo, ¿no? Y la cabeza era un monitor que en realidad era la terminal de un CCTV, es decir, un circuito cerrado de televisión, donde la gente que iba entrando a la galería se reflejaba o aparecía reproducida, digamos, en ese monitor. No, nada, yo, claro, recuerdo yo a Charlie Espartaco. Y recuerdo a Charlie Espartaco porque me voy a referir a otra cosa de la curaduría. Hubo una muestra en la década del 70 que fue en el año 71 que se llamó Arte y Sistemas, que creo que fue una muestra muy importante. Una muestra muy importante para el arte conceptual argentino. Y además porque era una especie como de réplica, ¿no? De réplica de continuidad de una muestra que se había hecho en el MoMA, que fue muy importante, prácticamente es en el sentido de que es el arte conceptual declara su muerte pública, ¿no? La muestra se llamó Information. Y el curador era el viejo conservador del MoMA, que yo tengo a punto de traerlo acá, porque lo conocí en España, que es Kingston Machain. Un tipo al cual yo admiro mucho, ya debe haber muerto Kingston, y quien armó la muestra de Duchamp más importante hasta el día de hoy, y además fue el que reconstruyó Standone a partir de un portfolio, el portfolio que dejó Duchamp en Filadelfia, en donde está el gran video original, digamos. Y me parece que son también esos datos muy importantes. Y esa muestra también. Y en realidad, Espartaco había sido una suerte como de operador en Information, ¿viste? Es decir, él se decía así. Y creo que fue una figura muy importante, digamos, de aquel arte conceptual heroico de la Argentina.
con las jornadas de la crítica, en donde aparecieron entre curadores y teóricos que después murieron. Por ejemplo, yo me recuerdo a un Gregory Batcott, por ejemplo, que era un tipo muy importante para Yale, que murió a los 2 o 3 años. O Douglas Davis, o había obra de Pike en el Arte y Sistemas. Había, no sé, todavía creo que en la Escuela de Artes, en la biblioteca de la Escuela de Artes, son fichas. La presencia de cada artista era una ficha con un dibujo. Ahí se plantea también otro problema, que es el tema de cómo documentar una instalación o una videoinstalación. Y entonces generalmente se trabaja con sketch y con dibujos. Y hay mucho dibujo, mucho plano, ¿viste? En cada una de esas fichas, que eran como coleccionables y que finalmente, digamos, acopiadas, terminaban siendo el catálogo de esa muestra de arte y sistemas. Que algo de eso, digamos, algo de eso con respecto a la documentación, porque yo creo que el tema editorial también toca al curador. Me parece que es otro campo importante. Yo, por ejemplo, me parece muy, muy impresionante el trabajo que está haciendo Obris en el tema editorial, cuando está conversando no solamente con artistas contemporáneos, sino que intenta rescatar, no sé, a Alison Peter Smithson, que son casi los fundadores de Archigram. Y ¿a qué voy con el tema editorial? Y me quedo un poco también con una muestra, así como decías, la muestra de Cameron, Cocido y Crudo, que era una gran muestra. Yo me quedo con la muestra de Edouard Martin, que es Magicien de la Terre, que es la entrada del arte contemporáneo africano en escena en medio de este corpus que es el multiculturalismo, ¿no? Sí, y de hecho esas dos muestras son contemporáneas, ¿no? Una en Francia y la otra en... yo, en función de lo que estaba diciendo Daniel, respecto a la cuestión del arte conceptual y bueno, y podríamos pensar ya un conceptualismo ampliado, digamos, de lo que se desarrolla después. Quizás podría ser pensado, digamos, también de cómo se articula esta aparición de la práctica curatorial y del curador o la curadora como una especie de intérprete, ¿no?, necesario para las obras, ¿no? Como quizá esta situación del desarrollo de un tipo de arte empieza a aparecer esto como, bueno, necesito el texto que me lo explique, lo digo entre comillas, ¿no? Necesito a alguien que me dé un dato más. Y entonces, desde ese momento, digamos, donde no existían, y vuelvo a Córdoba, digamos, por el hecho de que, bueno, tenemos todas las referencias internacionales, pero a mí siempre me sirve mucho la experiencia cercana de cómo funciona incluso lo que se mueve internacionalmente, pero cómo atraviesa quizás un contexto más cercano. Entonces, desde ese momento donde, bueno, no hacía falta un curador o una curadora para hacer una exposición, a los artistas no les hacía falta, al público no le hacía falta, digo, todo esto con muchas comillas, ¿no? A una situación actual donde prácticamente no hay exposición donde no haya un curador o una curadora de por medio, ¿sí? Y donde en general los artistas buscan o son encontrados o buscados por curadores y curadoras para exponer, ¿no? Entonces, ahí, no sé, a mí me gustaría pasarle el micrófono a Manu para ver cómo funciona, cómo está funcionando desde hace un tiempo, o para vos esto, ¿no? Bueno, de lo que quiera hablar, bueno. Va a ser más así, me parece, porque no tengo tanta historia vivida para hablar de Córdoba, y sí, en parte. Bueno, yo traje algunas ideas y algunas anécdotas personales con la curaduría. No tengo tampoco tanta experiencia como ser curador, digamos. 2. O sea, soy un cara dura acá sentado. Y varias trabajando, obviamente, con curadores y curadoras. Pero bueno, un poco estas ideas tienen que ver
bueno, con una charla sobre curaduría en una muestra como esta, donde la materia, donde la materialidad es central, ¿no? En el discurso curatorial de la muestra y un poco en la selección de las obras también. Entonces, en ese sentido, estas ideas y estas anécdotas intentan ser como una aproximación a lo que yo llamaría una curaduría materialista. Quizás algo que existe, quizás algo que me gustaría que exista, lo podemos ir viendo. Bueno, y en ese sentido, el texto curatorial de Andrea plantea esta separación o esta fuerte dicotomización entre el concepto y la materialidad de las obras en los 80, ¿no? Y yo pensaba que la curaduría, en buena parte, es contemporánea a esa separación de la materialidad y del concepto, es decir, en algún punto es hija del giro conceptualista, que bueno, que viendo, releyendo la historia como oficial del conceptualismo, no estaría tanto en los 80, sino en los 60 ya, ¿no? Es decir, cuando aparecen las licenciaturas, por ejemplo, en artes visuales, sobre todo estoy hablando de la historia hegemónica, ¿no? O sea, en Estados Unidos, en Europa. Es decir, con esta creciente o progresiva profesionalización que en parte tuvo que ver con la desmaterialización de los soportes tradicionales de las artes. Entonces, bueno, ahí aparecen estos comisarios. Es cierto que la expresión curaduría ya existía, ¿no? Pero no pensada para la curaduría contemporánea o para estos comisariados contemporáneos. Digo, estoy pensando en Lipar, ¿no? En Ziegler, en Chandler. Pero donde también, digamos, esta desmaterialización del conceptualismo no es la eliminación, ¿no? de las materias. Es más bien la transformación de esas materialidades modernas. Entonces digo, bueno, es una dicotomía que hoy ya nos parece completamente falsa. O sea, el conceptualismo tiene su propia materialidad. En ese conceptualismo ortodoxo, digo, la escritura, los archivos, las fichas, el texto, los documentos, los libros de artistas. Bueno, toda una serie de nuevos y no tanto materiales para las artes visuales. Y en Córdoba, bueno, yo no estaba en los 60, claramente. Esto lo digo leyendo las reconstrucciones históricas que se están haciendo. Y leía en el libro de Cristina Roca sobre los 60 en Córdoba, sobre arte, modernización y Guerra Fría, que ya parecería haber habido como prácticas protocuratoriales o de comisariados en el sentido en el sentido cordobés, ¿no? De artistas haciendo o organizando muestras, artistas escribiendo textos sobre los primeros salones. Digo, ahí uno de los primeros que rescata Cristina es Pedro Pombergues, que era artista y a la vez organizó el primer salón, escribió textos, eligió el jurado, colaboró en los montajes. Digo, como una práctica que sin llamarse curaduría ya parecería haber sido, ¿no? Como un proto trabajo de curador. En ese sentido, bueno, me parece clave como la curaduría ya no como ese cuidar el cuerpo de la obra, ¿no? Como que apareció en el siglo XIX junto con los salones y las primeras colecciones abiertas al público, sino curaduría en el sentido de cuidar ahora quizás el sentido, la interpretación, la experiencia. Andrea, bueno, un poco en la muestra se va preguntando, ¿no? ¿Cuál es el material con el que van o las materialidades con las que van trabajando estos artistas después de esta falsa o esta superada dicotomía entre materialidad y concepto, ¿no? Y yo me preguntaba, como al revés, ¿cuál es el material de la curaduría? ¿No? Si uno pensara en una curaduría materialista, me parece que es clave qué hace
la curaduría con sus materiales. Por lo tanto, también habría que preguntarse cuáles son esos materiales curatoriales, ¿no? O sea, ¿cuál es la sustancia de la que está hecha la curaduría? Como jugando con el título de la muestra. Creo que, bueno, en ese sentido, intentar historizarla, la curaduría, un poco con este origen en simultáneo a las neovanguardias, digamos, tanto en Córdoba como en el resto del país y del mundo, me parece que lo más interesante es que lleva las marcas de esa transformación de los materiales de las artes contemporáneas, en el sentido en que la curaduría no es una disciplina o una práctica pura. Me parece que eso es lo más interesante. O sea, las obras neovanguardistas destruyeron esa idea también de que una obra está hecha con un solo material noble, y más bien se trabaja en una serie de cruces y de relaciones de distintos soportes que van desde materiales físicos hasta ideas, conceptos, estrategias, juegos institucionales, etc. Me parece que esa como conexión media subterránea entre la curaduría y la neovanguardia es interesante para pensar que la curaduría trabaja también en esa intersección de materialidades. Digo, parte del trabajo curatorial implica un contacto con las obras, con los procesos de producción artística, pero también con los espacios expositivos, con la experiencia del cuerpo, ¿no?, en una sala, con la temporalidad también. O sea, me parece que un curador o una curadora están decidiendo también sobre la temporalidad de la lectura, de la interpretación, del recorrido en una sala. Con algo que me parece además clave para la curaduría, que es la escucha. La escucha, un poco de esto que hablamos de la mediación, la escucha de las obras y de los artistas, pero también de los públicos. Bueno, obviamente parte de ese material también son las instituciones, ¿no? Esa tensión para negociar, para estar negociando sentidos, espacios, tiempos, y bueno, y claramente el discurso. Entonces, bueno, un poco yo arriesgaba esa idea multimaterial de la curaduría, o me animo a arriesgarla para discutir. Bueno, eso como más de ideas, así, medias sueltas en relación a la muestra. Y después traje algunas anécdotas que André me pidió como, bueno, eso, como un poco, yo le decía, bueno, pero yo no soy curado, no tengo tanta. Bueno, trae como lo que hiciste, contá anécdotas. Bueno, yo le llamo extimizar, o sea, como convertir lo íntimo en algo que a lo mejor, si lo desarrollo un poco, llego a encontrarme con situaciones que les han pasado a cada uno de ustedes también. Bueno, la primera como extimización que traje acá para compartir es una experiencia curatorial, la primera que hice, la otra es la segunda y no hay más, que fue con Eva Ana Filkenstein. Y que me tocó como de lo más difícil, ¿no?, como experiencia curatorial, porque ella me invitó a curar una muestra que no tenía obras en un sentido fenomenológico, o sea, no había una obra para percibir, sino que eran, o mejor dicho, la muestra, el dispositivo muestra, era la obra. La obra esta se llamaba TIC y consistía en un ciclo de muestras donde lo que se exponía era el hecho de haber conseguido el espacio para exponer, un escrito con lápiz TIC, la definición de TIC como en un sentido de tilde, y de eso iba la obra, ¿no?, como en la gestión de espacios expositivos solamente para ocuparlos, solamente para poner el visto de que ya estuve acá. Entonces, bueno, lo que me pasó como primera experiencia fue que mi trabajo como curador coincidía con el del artista. O sea,
supuestamente yo le iba a ayudar a gestionar el espacio, a montar la obra, a pensar el sentido de la obra en la sala. Todo era parte del trabajo de la obra de Eva. Entonces, de repente me vi en una tarea par a par, completamente par a par. Entre los dos estábamos pensando cuáles eran los espacios, o sea, decidiendo y discutiendo sobre lo que hacía la obra. Y en ese sentido, mi primera experiencia como curador fue en realidad como artista, y la de ella como artista de curadora, ¿no? Como que se dio vuelta las tareas o las especificidades. Y bueno, y pensaba que eso también habla de una materialidad que es típicamente cordobesa en algún punto, ¿no? Como artistas que somos a la vez un poco críticos y un poco gestores y un poco curadores, y hacemos de todo un poco, ¿no? Como, me parece que habla de las condiciones de Córdoba. Bueno, Daniel quiere decir algo más y después abrimos a que opinen y cada uno cuente lo que quiera. Sí. No, yo quería retomar un poco el tema muy brevemente todo. El de forzar hipótesis. Y esto es a propósito de, creo que, bueno, yo lo asocié inmediatamente con el texto de Cristina Roca. Porque creo que Pomberger no era un curador, era un productor. Y ahí hay otro error más en el texto de Roca, que es el tema de un grupo de artistas, casi como un grupo orgánico que existió en la década del 60, en la época contemporánea a las Bienales de Kaiser. Porque en realidad nunca hubo un programa estético colectivo en Córdoba. Córdoba se caracteriza por ser una cultura muy individualista. Me parece que está bien estas observaciones, en el sentido que mitigan un poco, digamos, esa tradición. Y quería plantear dos cosas, porque en realidad cuando empezó a hablar Manuel, a propósito de la desmaterialización del arte y la influencia que tiene el arte conceptual en la práctica curatorial o en la práctica museal, acá aparece como una novedad que es el uso de los archivos en las exposiciones, ya para diseñarlas, o a veces incluso el mismo archivo exhibido. Es decir, ya dejó de ser un poco, digamos, dirían los franceses, el après-coup, digamos, de la exposición, sino que de alguna manera puede ser la exposición. Y esto me parece que es un aporte del arte conceptual. Quería yo también hacer una diferencia, digamos, quería opinar en realidad a partir de la diferencia entre el arte conceptual heroico u ortodoxo y el expandido, porque acá hay un problema hoy sobre el tema de mandar cierto tipo de norte más o menos visible. Yo creo que es un problema de la época, pero en realidad es una demanda más de las segundas y terceras líneas. O sea, el artista nunca está poniéndose una etiqueta. Es decir, es más, ni siquiera sabe muchas veces lo que hace. Es decir, al punto de decir, bueno, yo soy un artista conceptual, yo soy esto, yo soy aquello. En realidad uno lo hacía cuando tenía 21 años y estaba saliendo y necesitaba, digamos, de esa especie como de impulso identitario, de personalidad o no sé qué. Yo quería un poco redondear la figura y el perfil del curador diciendo de que en realidad el curador introduce un problema en el circuito. Y hay una variable también del arte conceptual que me resulta muy interesante como enunciarla simplemente como una línea de trabajo. Eso viene de fines de la década del 60-70, que es la teoría institucional y la crítica institucional. Entonces, hubo muy poco, digamos, en todos estos años, hubo muy poco en la historia del arte de Córdoba de crítica institucional. Y yo quería señalar, me parece un trabajo que me resulta muy interesante desde ese lado, y pensando en el arte conceptual, que es la muestra del vacío en el Museo Carafa. Es una muestra totalmente inmaterial. Y ha habido otras muestras de ese tipo. Y después la otra cosa que quería incluir es el rol pedagógico del curador. Es decir, no solamente está
el trabajo del curador puesto a través del texto en dotar de sentido de la exposición. Me parece que produce conocimiento también. Y esto es algo que tiene que ver con lo que se llama giro pedagógico y demás. Estaba trabajando justamente con una muestra que curó una pedagoga que se llama Edith Rogoff en Eindhoven hace 10 años atrás, en donde intenta un poco de construir ciertas prácticas dentro de lo que es los distintos programas de un museo, pero trabajando con técnicos, artistas, técnicos de los museos, artistas y público, donde se da un poco una desconstrucción de lo que es una primera, una a priori definición de museo para poder de alguna manera discutirlo en público. Eso también es una muestra de alguna manera inmaterial, porque está basado básicamente en conversaciones. Y lo que quería terminar también de señalar, y esto es algo que tiene que ver con Siman, y esto me encontré un poco hace mucho tiempo, hace algún tiempo, tratando de armar un relato general sobre la exposición, y Siman se referencia mucho en Dorner, que es un conservador del museo de Hannover, y se me cayó un poco la idea de Elisinski y del gabinete de pintura abstracta, hecha creo que es hacia mediados fines de la década del 20, destruido después por los nazis. Es una obra que se realiza entre lo que es el Wittgemach y el Bauhaus, que eran dos esquemas pedagógicos muy parecidos, obviamente uno surgido, digamos, en la Revolución rusa. Me llamó mucho la atención lo que escribía Fabián Lebel el otro día a propósito de la muerte de Roshenko, cuando decía que el Wittgemach era algo así como el Bauhaus ruso. En realidad, el Bauhaus era en todo caso, se referenciaba mucho en el Wittgemach, que estaba antes incluso. Pero ¿por qué menciono esto? Porque de alguna manera marca el primer intento de trabajo interdisciplinario entre un artista, un conservador y los técnicos de museo. Y además, el gabinete de pintura abstracto está direccionado en ese momento en enseñarle a la gente lo que era la pintura abstracta. Es decir, tenía una prueba muy pedagógica. Y eso sí me interesa también señalar. La otra cosa que señala un poco, me interesa mucho porque lo discutí con él, y que creo que está en esa reseña que es producto de las conferencias o de los encuentros de curadores que vos mencionabas me lo mencionabas el otro día también, y es esto de Pastor Mellado, sobre que ante un gran relato que es bastante difícil, inabordable, muy difícil de interpretar, muy autoritario, etcétera, etcétera, aparece el recurso de la pequeña historia, del pequeño relato. Digamos, por eso te escuché con bastante atención y con mucha paciencia. Entonces, porque me parece que por ahí está también pasando, digamos, un posible texto para poder entender la actualidad. Y no tal vez el gran relato, ¿no? Igualmente yo creo que el gran relato hay que releerlo y hay que criticarlo. Pero nada, bueno, eso es lo que quería observar. Bueno, participación, acá hay mucha gente que puede participar y decir algo más. No sé, los nombro. Buchoneo. No sé. Eugenia González Musano. ¿Tiene algo para decir sobre la curaduría hoy? No. Cañolo. ¿No es? Algo de lo que hemos dicho, bueno, no sé. Pensando un poco en los tres, me resuenan algunos comentarios o preguntas. Una es, bueno, Manuel tiene quizás una experiencia, lo del arte avanzado, él hizo como y ahí nombró la palabra academicismo, y se refirió a una situación muy puntual.
sobre un universo teórico y discursivo muy, muy claro, muy conocido para algunos, para los universitarios de la Facultad de Artes Visuales. Pero me gustaría preguntarles a nivel histórico, ¿cómo perciben esa relación que internacionalmente siempre está de alguna manera entre la academia, el museo y la curaduría, ¿no? En términos de hacer historia, en términos de establecer trabajo o movilizar trabajo teórico, conceptual, etcétera. Digo, academia en términos amplios, no referido puntualmente a una universidad puntual, ¿no? Sino al conocimiento. Hace muchos años yo, en una reunión estaban los representantes de los servicios culturales extranjeros acá en Córdoba, y yo dirigía el museo, creo que estaba por la provincia, y estaba Héctor Rubio, que dirigía el doctorado, no sé si dirige todavía, no sé si vive. Bien, bueno, en ese momento yo lo que le planteaba es direccionar, digamos, ese doctorado a necesidades concretas que yo tenía como director del museo. Es decir, por ejemplo, tipos que pudiesen elaborar o diseñar guiones de exposiciones. Por ejemplo, historiadores del arte. Por ejemplo, bueno, hay ítems muy grandes. Entonces el tipo me dijo que prácticamente me tildó de autoritario porque él decía de que él le daba libertad a sus alumnos para que investigaran sobre cualquier cosa. Te quiero decir que en ese momento nosotros habíamos generado entre 40 y 50 puestos de trabajo, que no es menos, que no es poco. Y además direccionados hacia determinadas cosas que es lo que necesitaba la institución desde ya. La institución tenía de alguna manera una política. Creo que la relación de la curaduría y la academia en términos generales es muy chirriante porque me parece que la academia no puede entender los problemas que hay fuera de la academia. Es decir, digamos, esa estructura endogámica que es la academia, que no le permite ver más allá de eso, me resulta como muy problemático. Muy problemático a la hora incluso de pensar, digamos, responsablemente en su producto. Es decir, además, esto no es el desierto, es decir, realmente había roles, se requerían de determinado tipo de funciones, ¿viste? De especialidades. Está muy demorado, por ejemplo, para mí, yo estoy fuera del esquema universitario, pero una licenciatura en Historia del Arte, por ejemplo, hoy es necesario. O finalmente si uno intenta, después de esta especie de ensanchamiento de la matrícula y del paso de ser pueblo a ciudad, que es ahora Facultad de Artes, siendo que es tan grande la matrícula y tan grande sus egresados, bueno, ok, creemos, ¿por qué no generar un programa, digamos, para curadores, por ejemplo, digo yo? Y me parece, bueno, eso es lo que yo pienso respecto, digamos, a la universidad. Del lado de la provincia se me ocurre que también los problemas no son menores. Nosotros perdimos un programa de residencia para artistas que creo que era excepcional, sin un software diseñado, porque me parece que ese lugar, contra lo que me cuentan, sigo pensando que funcionaba con la currícula, con el protocolo de una agencia de turismo, y nada que ver con la residencia de artistas, que es otra cosa. Se me ocurre que hay cosas que acá que se hacen y no se entienden por qué se hacen, ¿viste? O para qué. Y creo que hay un gran problema. Y se perdió esa residencia para artistas, cosa que podría haber permitido traer gente de afuera y podría haber permitido mandar gente de acá para afuera. Es el trabajo de cooperación, que no se entiende muy bien. El trabajo de cooperación no se entiende bien. Y bueno, y me parece que esos son los problemas con respecto a la academia, ¿viste? O sea,
Después no sé qué se está discutiendo dentro de la academia. Por lo tanto, no puedo decir más que esto, ¿viste? No sé si alguien más quiere hacer. No sé si todos me escuchan. Yo soy pequeño coleccionista de Córdoba y para mí la función del curador me ha servido, y un poco lo que he escuchado recién, como si fuese un trovador. O sea, es como la función de un trovador. Uno, en vez de tener que, por ahí, tener que estudiar un libro o ir a la academia a aprender, que te lleva mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, uno por ahí en contacto con los curadores es como que resume esa condensación de información, y un poco lo que ha sido la charla de ustedes. Ustedes han contado como historias, distintas historias, anécdotas, y eso es mucho más, es más fácil para una persona que no está tan involucrada de adquirir información, ¿sí? De todos los roles que han nombrado redacción del curador, el que a mí más me interesa es que es como un trovador, ¿no? Alguien que en un lenguaje tan llano te puede explicar un montón de información y un montón de evidencias en un pequeño tiempo, ¿no? Esa es un poco lo que he podido percibir de la charla. Bueno, yo creo que un poco en relación a lo que planteaba Karina, yo lo ampliaría un poquito más, y es, seguimos teniendo, bueno, seguimos teniendo algunos, digo, en el desarrollo de la curaduría y de muchas otras cosas, la práctica artística, las condiciones de práctica artística, digo, todas estas cosas han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, eso, antes vos decías de esas condiciones de pagar gastos de producción u honorarios, en Córdoba se hace poco o mucho, lo que sea, ¿no? A nivel de montos, pero antes no existía, ¿no? O sea, en tiempo, digo, hubo momentos donde ni se hablaba, o sea, de gasto de producción, de honorario en Córdoba, estoy diciendo, para un artista. Y en lugares como el Chateau, si ibas a exponer, te decían, bueno, tenemos 20 lámparas y si falta alguno, tráetela. Una lámpara, o no. tenés que traértela, digamos, ¿no? Cualquier cosa que, en fin. Digo, dentro de lo malo, pareciera que algunas cosas están en mejores condiciones de trabajo. Pero, por ejemplo, esto, ¿no? Hay también trabajo en ese sentido, pero sigue faltando sigue faltando mucho trabajo. O sea, mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de archivo, mucho trabajo con las colecciones, ¿no, Marta? Etcétera, se viene trabajando, pero bueno, a su vez, como siempre, los trabajos por ahí son como muy retroactivos. O sea, hay tanto que no se hizo, ¿no? Tantas cosas que a veces yo pienso, ¿no? Alguien que entra en un museo y de golpe tiene una colección y se encuentra con que, bueno, hay un montón de cosas que no se hizo, hay que hacer todo, o hay mucho que no se hizo o no se perdió, entonces es como un trabajo para atrás, ¿no? Y poder organizar todo eso, entonces nunca hay tiempo para avanzar en otras cosas, etcétera. Pero también esa falta de articulación entre producciones, ¿no? Entre la gente que hace investigación, entre la gente que está en las universidades, entre la parte de formación, en las prácticas curatoriales, las producciones, digamos, sobre todo yo creo que a pesar de que se hace, sigue faltando las articulaciones entre producciones, entre diferentes instituciones o haceres y prácticas, para que, digamos, se logre como cierta solidez y desarrollo, ¿no? Entonces, como todo parece así como, bueno, y se va articulando más o menos o espontáneamente, bueno, etcétera. Y una de las cosas que a mí me parece, o por lo menos a mí siempre son uno de los puntos que me preocupa, es la cuestión de los públicos, ¿no?
Y creo que es una cosa que suele estar desatendida por todos nosotros. Por lo menos todos los que estamos, digo, artistas, espacios, curadores y curadoras, etcétera, ¿no? Es decir, pareciera que siempre se trabaja se sigue trabajando para los amigos. Bueno, ¿no? Pero ¿no? Entonces digo, ¿no? Digo los espacios expositivos, las curadurías también, ¿no? Entonces ahí uno trabaja sobre entendidos o bueno, o apunta a un público especializado, ¿no? Pero o simplemente nos declaramos ya desde antemano, nos declaramos fracasados en la posibilidad de llegar a un público, a otros públicos, ¿no? O sea, como que posiblemente. Sí. Realmente de peso no está como muy desdibujada y también afecta a toda esa cosa que queda como muy siempre doméstica, casi falta como un poco esa caja de resonancia, no sé si lo perciben o le dan alguna. Sin duda yo creo que quizás ay, qué difícil. Qué difícil, ¿cómo decirlo amablemente? Pero creo que es una de las prácticas en Córdoba que no, de las que justamente dentro del campo de las artes que no se ha desarrollado, digamos, ¿no? Creo. Pero en ese sentido también creo que por ahí la práctica curatorial, digamos, ha ocupado, o bueno, es parte de la práctica curatorial, un cierto una cierta expresión crítica sobre el arte, ¿no? O bien a través del ensayo o a través de la propia práctica curatorial, creo que ocupa, digamos, un poquito ese espacio de la crítica, ¿no? Pero si hablamos de la crítica en función de, bueno, lo que se publica en gráfica, etcétera y demás, sí, creo que todos vemos lo mismo. No, yo lo que quería plantear respecto, voy a retomar el tema de la crítica, pero respecto a esta desconexión que puede haber entre las instituciones y entre las distintas partes del circuito, del sistema, por decirlo de alguna manera, son términos provisorios, me parece que lo que hace falta generar son políticas de museos, políticas de colección, te diría hasta política de recursos humanos dentro de los museos y política de públicos también. Ahora, a mí me resulta también muy importante el tema del público, porque sin público no hay, no voy a salirme un poco del nombre de esta charla, que es profesionalización de la curaduría. Digamos, tampoco estoy pensando, digamos, en el consumidor, estoy pensando, digamos, en un tipo que de alguna manera tenga sentido crítico, lúcido y bastante consciente de lo que ve. Entonces, me resulta interesante algo que creo que estaba, digamos, dentro de lo que vos contaste, y la exposición sigue siendo importante porque la exposición genera su propia comunidad, y esto es algo muy importante para mí. Y después sigo pensando que el trabajo así curatorial puede ser interesante desde el lado pedagógico en tren de formar públicos, en ese approach que puede haber entre la vieja técnica del seminario y la biblioteca, por ejemplo, ¿no? A la par de la exposición. Y nada, sí, sin duda que sí. Ahora, lo que pasa es que la pregunta esa de la crítica a mí me remite a otras cosas, ¿viste? Me remite, digamos, casi atávicamente a viejos problemas que hay en la plástica también de Córdoba, por no decir a viejos fantasmas, ¿no? Porque la historia finalmente es una historia de fantasmas siempre. Y realmente es el estado en que se encuentran, digamos, los medios en Córdoba, ¿no? Y yo te digo que, pero no solamente los medios en Córdoba, la gente que dura tanto tiempo, digamos, haciendo la misma cosa,
Eso por un lado. En términos generales, lo que sí creo es que no hay masa crítica, y eso me parece que también podría ser un objetivo desde el curador, pero también desde las escuelas de arte, de los espacios de formación, y el mismo artista. Es decir, en definitiva, sigo pensando de que la figura del artista no puede quedar de ninguna manera, digamos, solayada o ocultada, ¿no? Por más de que el artista pueda ser de curador. Pero me parece que no puede dejar de pensarse, digamos, en eso. Yo, digamos, tampoco creo que la academia no formula su idea o su expectativa de qué artista para Córdoba, porque sería una barbaridad también eso, ¿no? Es decir, ahí sí creo, digamos, que tiene que haber mucha libertad. Pero me resulta, digamos, es decir, efectivamente hay todavía muchas cosas que discutir. Y obviamente, digamos, también creo que este es un medio, en términos generales, esto lo digo porque tengo bastante edad como para decirlo y autoridad también, que es un medio muy hostil al tipo creativo. Es decir, creo que Córdoba es definitivamente un espacio muy reaccionario, no es precisamente, digamos, un lugar favorable para el tipo que hace arte. Y después lo peor que puede llegar a ocurrir es que si no hay una idea del sector, que tal vez esto puede sonar un poco como gremial, pero al menos de tipos interesados, digamos, en el arte, no haya diferencias ni haya enfrentamientos, como creo que lo ha habido, al punto de, bueno, haber dejado cosas en el camino como gente en la calle, discusiones, omisiones, porque así no se construye nada, digamos. Yo creo que en un primer momento cuando se habló, y acá no hubo presentación, pero en un bosquejo, digamos, de presentación, acá aparece la palabra intelectual. Y la palabra intelectual significan responsabilidades. Intelectuales primero y después políticas, ¿no? Entonces, me parece que hay que repensar también eso. Porque me interesa más repensar eso que pensar la profesionalidad. Bueno, mientras los escuchaba pensaba un poco también en que es muy del cordobesismo, ¿no? Un poco de eso que Tatiana llama el cordobesismo. O sea, esa fuerza media conservadora de Córdoba, estar todo el tiempo diciendo que nos falta algo, ¿no? Como que nos falta crítica, nos faltan artistas, nos falta un programa estético, no hay escena, no hay, y pienso, ¿no? Creo que un triunfo inmenso, por lo menos para mí, es que lo que hacemos lo vea, lo lea, lo interpele una amiga o un colega. Eso me parece un montón, no me parece poco. Digamos, no me parece que sea síntoma de una falta. A mí me parece un montón. O sea, que nos leamos, por ejemplo, entre nosotros, nos va también a llevar a decir que no hay, o sea, nos va a llevar a abandonar esa idea de que no hay crítica. Porque sí hay crítica. Digamos, los pocos espacios que hay, producen sus textos sobre muestras, que lo pagan a pulmón a veces, otras veces es de onda, otras veces por un trueque. La academia produce crítica también, un montón. Digamos, hay una revista academicista, con la carga que eso pueda tener, pero hay una revista que tiene como 20 números ya, ¿no? Que es todo sobre avances de investigaciones sobre lo que pasa en Córdoba, desde el teatro, desde la música, desde las visuales. Nos gusta, puede ser otra cosa, es muy académica, bueno, puede ser. Es discontinua la crítica o la escena o las relaciones interinstitucionales, sí. Están precarizadas, sí. Son cordobesistas, sí. Pero que las hay. A mí me parece que eso, como que esa conciencia de carencia permanente, habla también de una mirada puesta en otros contextos, me parece, con las que medimos lo que pasa en Córdoba. Y eso me parece un peligro.
Y por lo tanto, pensar que los públicos en parte somos nosotros mismos, me parece, por un lado, una potencia, y por otro lado también nos permite ver que hay gente, personas, digamos, no sé qué fantasía hay cuando se habla de los públicos, ¿no? De formar un público, y por lo tanto, ¿qué lugar implica eso para las producciones artísticas también, ¿no? Y para las mediaciones, o sea, ¿qué es? ¿Comunicar? O sea, comunicar o que sea masivo sería un buen síntoma ¿no? De la formación de los públicos o de las instituciones. No sé, son como preguntas, sobre todo las últimas. Lo primero Claro. no. No, bueno, yo creo que hay que distinguir, una cuestión es tratar de ampliar y diversificar los públicos, otra cosa hablar de masividad, digamos. O sea, primero distingamos eso. Pero bueno, diría cosas hasta muy, muy específicas y concretas, y que ahí, fíjate, volviendo a la curaduría, yo he visto exposiciones, digamos, donde, bueno, uno va y una determinada obra necesita ser activada. Y hay, por decirlo de una manera, una falla por parte del artista que no pensó, digamos, como, ¿no? Que puede venir alguien y no comprender cómo tiene que ser activado eso. O sea, en el dispositivo no. Entonces ahí el trabajo de un curador o curadora es como quizás ese, ¿no? Decir, bueno, hablar con el artista y decir, che, mirá, a ver, si le ponemos tal cosa, si hacemos tal otra, digamos, pero eso es pensar en algún tipo de público, ¿no? A eso me refiero, ¿con qué se conecta esa obra? Porque si no, que es como, bueno, hice la obra, que yo sé cómo de cosas, y vos también, lo hablamos entre nosotros dos, chau, fue. ¿Me entendés? Bueno, no sé. Entonces, ahí incluso esa responsabilidad intelectual se genera hasta en esas cosas mínimas. ¿Me entendés? Entonces, donde vas a exponer, bueno, estoy exponiendo en un espacio público, digamos, perdón. Sí. Digamos, si vos vas a la teoría general del arte, te vas a encontrar con que el primer espectador del trabajo es uno, es el autor. Okay. Después puede aparecer un problema, que es la falta de interlocutores, que es muy probable que un tipo en un medio como este tenga problemas de interlocución. Es muy probable. Te diría que es una cosa natural. También por eso aparecen estos roles, ¿no? Porque yo no sé si el curador es lo necesario o es un mal menor, ¿viste? En todo este problema. Entonces, pero creo que es de alguna manera forma parte de las condiciones en que el tipo hace un trabajo y aparecen estas personas, ¿no? Bueno, porque vamos a ir cerrando. Pero lo último para decir respecto a lo que decías de la falla y la falta, sí, es porque me pedía que cerrar, pero ahora. No, quizás por el contrario, digamos, es que pecamos ambiciosos, ¿no? Es decir, queremos más, ¿no? Puede ser visto de otra manera, no como algo que cierra, sino que todo lo contrario, ¿no? O sea, yo por lo menos en lo particular reconozco que hay mucha producción, todo lo contrario, mucha producción artística, mucha producción de crítica, no sé si mucha, pero que la hay, de crítica, de producción de investigación y más. Quizás el tema es la circulación y la articulación entre esas cosas. Pero se trata de cuando uno ve, bueno, esto, ¿no? Es como, bueno, ¿qué más hay que hacer? No, lo que falla como, bueno, clausurarlo. Vamos, nos piden que cerramos, pero ¿puedo darle? Bueno, ¿qué tal? Sí, yo considero lo mismo también que decías vos. Me parece que pero bueno, la necesidad y el crecimiento que está teniendo Córdoba, hay muchos artistas, hay muchos lugares nuevos, hay muchas galerías, y bueno, como es la necesidad de profesionalizar también a este crecimiento que viene dándose, ¿no? Y esa es la necesidad de que el curador sea el curador, de que haya un crítico, que se separe tal vez un poco esto de la necesidad del curador en galerías, que todavía muchas galerías no implementaron esto, la necesidad, y muchos artistas salen de la escuela de arte y no cuentan con la necesidad de que haya un curador y la profesionalidad que le da el curador a una muestra, ¿no? Que sea más leída en general. Pero creo que es eso de ir cumpliendo el crecimiento que va teniendo Córdoba a nivel cultural, por eso nos falta
nos falta profesionalizarnos y nos falta todavía aprender mucho más y haría falta esto de cómo ser un curador, de las pequeñas cosas que uno suma para este crecimiento. Quería decir algo porque lo venía discutiendo justamente en el bar antes de venir para acá, y es esta, poner entre comillas la palabra pretensión de profesionalización. Entonces, digamos, si hay curadores profesionales, antes hay artistas profesionales, pero no hay mercado, hay un pequeño problema. Bueno, si les parece, nos vamos. Gracias.